David, el pastor que fue rey. En los campos olvidados de Belén, bajo un cielo azul manchado de sol, un muchacho caminaba entre ovejas, con la mirada fija en el horizonte y un arpa colgada del hombro. Nadie lo conocía, nadie lo consideraba, pero el cielo ya había pronunciado su nombre. Era el menor de 8 hermanos. Su padre, Isaí, no lo llamaba para cosas importantes. Mientras sus hermanos eran fuertes, altos, soldados o sirvientes de guerra, él era un pastor, un simple cuidador de rebaños. Su compañía eran los animales, el viento y las canciones que le nacían del alma cuando contemplaba las montañas. Allí, en soledad, aprendió a hablar con Dios, no con palabras ensayadas, sino con el corazón desnudo. Dale like y suscríbete, síguenos para crear más contenido. Una tarde, mientras David contaba las ovejas una a una, alguien llamaba a su casa. El profeta Samuel, viejo, sabio, temido y respetado. Iba enviado por Dios para ungir a un nuevo rey para Israel, porque Saúl, el actual rey, había desobedecido al Señor. Samuel llegó con un cuerno lleno de aceite, símbolo de elección divina. Isaí presentó a sus hijos, uno por uno, desde el mayor, Eliab, fuerte y apuesto, hasta el sexto. Pero Samuel los miraba y no recibía confirmación. El Señor le decía al profeta: «No mires su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». Entonces Samuel preguntó: «¿Son estos todos tus hijos?» Isaí dudó. «Queda aún el menor, y he aquí que apacienta las ovejas». Nadie lo esperaba. Pero Samuel dijo: «Manda por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga». Y cuando David entró, con sus mejillas sonrojadas por el sol, con su ropa de pastor, con sus ojos brillando de pureza, Dios habló al corazón del profeta: «Levántate y úngelo, porque éste es». Samuel vertió el aceite sobre su cabeza. En ese momento, algo invisible descendió sobre el joven. El Espíritu de Dios vino con poder sobre David desde aquel día en adelante. Pero no hubo trompetas, no hubo aclamaciones, solo el viento entre los olivos y el cielo que sonrió en silencio. David regresó a cuidar ovejas, pero ahora ungido por Dios. El tiempo pasó, y Saúl fue consumido por la inseguridad. Perdió la paz. Su alma era atormentada por un espíritu maligno. Sus siervos le sugirieron buscar a alguien que tocara el arpa para aliviarlo. Uno de ellos dijo: «He aquí, he visto a un hijo de Isaí, que sabe tocar. Es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él». Así, David fue llamado al palacio. El pastor se convirtió en músico real. Cada vez que David tocaba, la paz volvía sobre el alma del rey. El muchacho traía la unción, y donde hay unción, el infierno retrocede. Pero aún faltaba que el mundo conociera su valor. Un día, el ejército de Israel se enfrentaba a los filisteos. Las tropas estaban alineadas en los valles de Elá, pero cada mañana un gigante salía de entre las filas enemigas. Su nombre, Goliat. Medía casi 3 metros, su armadura pesaba como hierro forjado por siglos, y su voz hacía temblar las montañas. Cada día desafiaba a los soldados de Dios: «Elijan a uno que venga a pelear conmigo. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío al ejército de Israel». 40 días duró el reto. 40 días de miedo. Nadie osaba responder, ni Saúl, ni sus mejores hombres. El miedo paraliza incluso al más fuerte, cuando falta fe. Isaí envió a David con provisiones para sus hermanos. Cuando llegó al campamento y escuchó al gigante, su espíritu ardió. «¿Quién es este incircunciso filisteo para provocar al ejército del Dios viviente?», preguntó con indignación. Sus hermanos lo despreciaron. «¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? ¿A qué viniste, entrometido?». Pero David no vino a buscar gloria.
Solo no podía soportar la blasfemia contra su Dios. Fue llevado ante Saúl. No desmaye el corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. El rey dudó. No puedes ir contra él. Eres un joven, y él un guerrero desde su juventud. Pero David recordó. Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, yo lo mataba. Así será con este filisteo, porque ha provocado al Dios viviente. El Señor que me libró del león y del oso, me librará también de la mano de este enemigo. Saúl le dio su armadura, pero David no podía moverse con ella. No estaba acostumbrado. En lugar de confiar en la espada del rey, confió en la piedra del pastor. Fue al arroyo, tomó 5 piedras lisas, y con su honda en mano se acercó al campo de batalla. Goliat lo miró y se burló. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Ven, y daré tu carne a las aves del cielo. Pero David, con los ojos encendidos por el fuego del cielo, respondió. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mi mano, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Corrió hacia el gigante, tomó una piedra, la colocó en la honda, la lanzó, y la piedra voló como un rayo de justicia. Se incrustó en la frente del gigante. Goliat cayó. El suelo tembló. David se acercó, tomó la espada del filisteo y le cortó la cabeza. El ejército filisteo huyó. Israel gritó. La gloria fue para Dios. Desde ese día, David se volvió un nombre en los labios del pueblo. Las mujeres cantaban en las calles. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y el corazón del rey se llenó de celos. La admiración se convirtió en amenaza. Saúl empezó a temer al joven que llevaba la presencia de Dios. Lo que sigue es una historia de pruebas, de huidas, de amistades fieles y traiciones dolorosas. Pero en todo, David nunca dejó de cantar, porque aun perseguido, su refugio no era una cueva, era el Altísimo. La victoria de David sobre Goliat no solo cambió su destino, sino también el rumbo de toda una nación. Israel había presenciado lo imposible, un joven pastor venciendo a un guerrero invencible. Pero la fama es un fuego que calienta o consume, y el corazón de Saúl comenzó a arder con un fuego equivocado, el de la envidia. Desde entonces, David fue promovido en el ejército, iba al frente de las batallas, y el Señor prosperaba todo lo que hacía. El pueblo lo amaba, los soldados lo seguían, y los enemigos lo temían. Pero el rey lo miraba con ojos de sospecha. El amor que una vez sintió por el joven se convirtió en temor. Saúl entendió que Dios estaba con David, y eso lo desestabilizó, porque sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Una noche, mientras David tocaba su arpa en el palacio, el rey, consumido por los celos, arrojó una lanza contra él. El proyectil rozó su cabeza y se clavó en la pared. David huyó. Ya no era el músico del palacio, sino un fugitivo. Desde aquel momento, su vida sería una larga travesía de desiertos, cuevas y traiciones. Pero en el exilio, David encontró lo que pocos encuentran: la verdadera fidelidad. Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David como a sí mismo. Aunque su padre lo odiaba, Jonatán selló una alianza de lealtad eterna con David. Sabía, por revelación divina, que su amigo sería el próximo rey, y en vez de aferrarse al trono, lo bendijo, lo protegió. Le entregó incluso su capa real, símbolo de su derecho como heredero. En esa renuncia nació una de las amistades más puras y sagradas de las Escrituras. David huía, pero no se rebelaba. Aunque Saúl lo buscaba para matarlo, David no levantó su mano contra él. 2 veces tuvo la oportunidad de vengarse. Una vez en la cueva de Engadi, cuando Saúl entró sin saber que David estaba escondido. Otra vez cuando David lo encontró dormido en el campamento. En ambas, sus hombres le decían: «Este es el día que el Señor te entregó a tu enemigo».
Pero David respondió: No extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Porque David no era solo un guerrero, era un hombre que temía a Dios por encima de todo. Mientras tanto, Saúl se hundía cada vez más en la oscuridad. Consultó a una adivina, desobedeció, se alejó completamente de Dios, y en la batalla contra los filisteos cayó sobre su propia espada. Jonatán murió a su lado, fiel hasta el final. La corona de Israel quedó sin cabeza. Y entonces llegó el tiempo de David. Pero David no corrió tras el trono. Cuando recibió la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, rasgó sus vestiduras y lloró con amargura. Compuso una lamentación. ¿Cómo han caído los valientes? Angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío. Más dulce me fue tu amor que el amor de las mujeres. Su corazón era noble incluso con sus enemigos. Por eso, Dios lo honró. Los ancianos de Judá lo llamaron y lo ungieron rey en Hebrón. Reinaría primero sobre Judá por 7 años. Luego, después de un tiempo de guerra civil, todas las tribus de Israel se unieron y lo reconocieron como rey de todo el pueblo. A los 30 años, David subió al trono. Y no era un trono heredado. Era uno ganado en el silencio de los campos, en la obediencia del alma, en la prueba del fuego. David conquistó Jerusalén, la ciudad de los Jebuseos, e hizo de ella la capital del reino. La llamó la ciudad de David. Mandó traer el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, y danzó ante ella con todas sus fuerzas, sin importar el juicio de los hombres. Algunos lo criticaron por su efusividad, pero él respondió: Me haré aún más vil por causa del Señor. Estableció su reino con justicia. Sus enemigos fueron derrotados. Israel prosperó. Pero aún los grandes hombres tropiezan. En una tarde ociosa, mientras sus soldados guerreaban, David paseaba por el terrado de su palacio. Desde allí vio a una mujer que se bañaba. Su nombre era Betsabé. Era hermosa. David la deseó. La mandó traer, se acostó con ella. Y cuando ella quedó embarazada, trató de encubrir su pecado. Llamó a su esposo, Urías, un fiel soldado, para que se acostara con ella y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías no quiso disfrutar de placeres mientras sus compañeros estaban en guerra. Entonces David tomó una decisión terrible. Ordenó colocarlo en la línea de fuego más peligrosa, y allí Urías murió. El hombre que había vencido gigantes ahora caía ante sus propias pasiones. Pero Dios no lo abandonó. Envió al profeta Natán, quien le contó una parábola. Había 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas ovejas, y el pobre solo una. Pero un día, el rico tomó la oveja del pobre y la mató para su banquete. David se encendió en ira. Ese hombre merece la muerte. Y Natán le dijo: Tú eres ese hombre. David fue quebrantado. No se justificó. No culpó a otros. Cayó de rodillas y clamó: Pequé contra el Señor. De esa confesión nacieron los salmos más íntimos, como el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. Aunque el perdón de Dios fue real, las consecuencias no se hicieron esperar. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Su familia fue sacudida por la violencia. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermana Tamar. Otro hijo, Absalón, se rebeló contra él y buscó arrebatarle el trono. David volvió a huir, esta vez no de un rey celoso, sino de su propio hijo. Caminó descalzo, llorando, con la cabeza cubierta. El mismo que una vez derrotó gigantes, ahora lloraba en los montes, pero en medio de su humillación no perdió la fe. En la noche escribió: Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Eventualmente, Absalón murió en batalla, colgado de un árbol por su cabellera, y aunque era un hijo rebelde, David lloró con un dolor indescriptible. Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Esa fue la grandeza de David, su corazón.
no su perfección, sino su sensibilidad, no su rectitud inmaculada, sino su rendición. Amó a Dios con pasión, cantó en los valles y también en las noches más oscuras del alma. Fue un hombre conforme al corazón de Dios, no porque nunca falló, sino porque nunca se apartó de él. David volvió a Jerusalén, reinó con sabiduría hasta el final de sus días, y antes de morir, dejó preparado todo para que su hijo Salomón edificara el templo que tanto anheló construir. No fue él quien levantó la casa de Dios, pero sí dejó todo listo: planos, materiales, inspiración y oración. En sus últimos días, David no se aferró al poder, entregó el trono, bendijo a su hijo y escribió canciones. Muchos de sus salmos aún hoy nos consuelan. Desde el 23, El Señor es mi pastor, nada me faltará, hasta el 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. David murió lleno de días, rodeado de gloria, pero sobre todo, sostenido por la misericordia divina. El legado de David no terminó con su muerte. Su vida fue una semilla sembrada en la historia del pueblo de Dios, y de esa semilla brotaron generaciones, profetas, canciones, y una promesa eterna, porque Dios, que ve más allá del tiempo, había hecho un pacto con él. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable eternamente. Estas palabras no solo hablaban de Salomón, su hijo, ni de los reyes de Judá que lo sucederían. Estas palabras apuntaban al Mesías. Sí, del linaje de David vendría aquel que salvaría al mundo, un hijo suyo, nacido siglos después, que también sería menospreciado, perseguido, que lloraría sobre Jerusalén, que sería rechazado por su pueblo, pero que, como David, vencería al gigante de la muerte con la piedra de la fe. Jesús de Nazaret, llamado también el Hijo de David, fue la culminación de una historia que comenzó en los pastos de Belén. Pero volvamos a David. Aquel que empezó como pastor fue también profeta, rey, músico y poeta. Su corazón fue el escenario de las batallas más intensas, contra osos y leones, contra gigantes y ejércitos, pero también contra la tentación, la culpa, la soledad y la traición. Esas guerras invisibles que no se libran con espada, sino con lágrimas y con oración. David no fue perfecto, cayó profundamente, pero también se levantó con humildad. Esa es su grandeza. Mientras Saúl justificaba sus errores y buscaba agradar a los hombres, David confesaba sus pecados y se arrodillaba ante Dios. Por eso, el cielo lo llama un hombre conforme a mi corazón. Y es que David entendía algo que muchos olvidan. Dios no busca perfección, busca verdad, busca un corazón sincero, contrito, humillado, que reconozca su necesidad de gracia. Por eso sus salmos no son simples canciones, son gritos del alma, confesiones que atraviesan los siglos, clamores que aún hoy tocan el alma de los que sufren. ¿Quién no se ha refugiado alguna vez en sus palabras? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. En cada línea hay polvo de desierto y perfume de adoración. Hay sangre de batalla y paz del alma, porque David conoció a Dios en todos los escenarios, en la cima de la victoria y en el fondo del quebranto. Cuando estaba solo, tocaba su arpa para consolarse en el Señor. Cuando lo perseguían, se refugiaba en cuevas, pero su alma se elevaba como un águila. Cuando pecó, no endureció su corazón, sino que lloró como un niño. Cuando fue restaurado, no escondió su historia, sino que la convirtió en testimonio. Así, su vida se transformó en un espejo para todos los que, como él, han sentido la presión de ser pequeños frente a un mundo de gigantes. Su historia nos enseña que Dios no necesita instrumentos perfectos, sino corazones disponibles, que la unción puede encontrarte en un campo de ovejas,
que puedes ser ungido y aún no reconocido por los hombres, que puedes ser perseguido y aún estar en el centro de la voluntad de Dios. David murió, sí, pero sus palabras quedaron escritas para generaciones, y su linaje nos trajo al Salvador del mundo. No es casualidad que Jesús naciera en Belén, la ciudad de David. No es casualidad que fuera llamado el Buen Pastor, que cantara salmos en sus oraciones, que perdonara como David perdonó, que llorara como David lloró, que amara al Padre con la misma pasión. Jesús, hijo de David, cerró un ciclo que había comenzado siglos atrás, con un niño de ojos brillantes, que un día recibió aceite sobre su cabeza y supo, en silencio, que su vida ya no le pertenecía. Pero la historia de David no solo inspira por sus momentos gloriosos, también conmueve por su humanidad. Su familia fue disfuncional, sufrió el dolor de perder hijos, tuvo amigos fieles, pero también consejeros que lo traicionaron. En su vejez luchó con debilidades, pero hasta el final se mantuvo fiel a Dios. Antes de morir, le dio a su hijo Salomón un consejo que aún hoy resuena con poder. Sé hombre, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y cumpliendo sus estatutos, para que prosperes en todo lo que hagas, y el Señor confirme su palabra que habló acerca de mí. David entendía que el verdadero legado no era el trono, ni las riquezas, ni las victorias. Era la fidelidad a Dios. Por eso se preocupó en dejar instrucciones para el templo, el lugar donde habitaría la presencia del Altísimo. No lo pudo construir con sus manos, pero lo edificó con su corazón. Después de 70 años de vida, David descansó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén. Pero su historia no quedó en la tumba. Su nombre fue citado por generaciones, recordado por profetas, celebrado por poetas y honrado por los evangelistas. Hoy, cuando leemos su historia, no vemos solo la vida de un rey, vemos el reflejo de nuestras propias luchas, porque todos hemos enfrentado gigantes, todos hemos huido de algo, todos hemos caído, todos hemos querido rendirnos, pero también, como David, todos podemos volver al Padre, confesar nuestros errores y experimentar la restauración. David nos enseña que el corazón es el campo de batalla más sagrado, que allí se libran guerras que definen el destino, que lo importante no es nunca caer, sino saber levantarse, pedir perdón y volver a empezar. Su vida fue una sinfonía de victorias, fracasos, canciones y silencios, y aún hoy su eco resuena. ¿Tú también te sientes pequeño? ¿Te han despreciado? ¿Crees que no tienes futuro? Entonces mira a David, porque si Dios pudo tomar a un pastor y hacerlo rey, si pudo levantar a un fugitivo y hacer de él el hombre más influyente de su generación, también puede hacer algo con tu vida. David no fue grande porque buscó la grandeza, fue grande porque se rindió completamente a Dios, y ese Dios sigue buscando corazones como el suyo.